algo nos llamó la atención, pero cuando nos enteramos que Jesucristo pagó lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, ¿cuál era la condenación? La muerte, ¿no? El momento que nos enteramos de eso decimos, no, ¿cómo va a ser? Yo no soy digno de estar aquí aplaudiendo y cantándote, yo un pecador. Así Pedro se sentía. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? No te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir siendo pescador, pero ahora pescador de hombres. Entonces, ese día, cuando nosotros llegamos con nuestro Señor Jesucristo, ay, Padre, soy bien pecador, mira, soy así asado. Todos estábamos mal, ¿verdad? Y nos sentíamos indignos. También nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no te preocupes. Y nos dijo lo que íbamos a hacer en un futuro, en los días postreros. Y nosotros también, es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo que debemos de ser pescadores de hombres, ¿sí o no? Ahora, yo encuentro semejanza entre nosotros y Pedro. Pedro, ¿a qué se dedicaba? A la pesca, tenía un oficio. Nosotros también tenemos un oficio. ¿Qué más podemos encontrar de Pedro? Lo principal que él mismo está diciendo, soy un pecador. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo? Ultra mega pecadores tal vez, ¿verdad? No nos refrenábamos nada, no teníamos freno. Como se dice, le dábamos vuela a la hilacha, porque nosotros no había ese temor de Dios. Ahora, cuando llegamos a pecar, luego nos damos cuenta, ¿no? Y hay algo en nosotros que no está contento. ¿Qué hacemos? Vamos con Dios, nos ponemos a cuentas y seguimos nuestro camino. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué otra cosa encuentro de semejanza con Pedro? ¿Se acuerdan cuando nos narra la palabra de Dios que iban a arrestar ya a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Pedro? No, luego a echar bronca fue y con un machete. Acuérdese cómo era usted, o no sé si siga siendo, si todavía siga igual de broncuda o broncudo. Para pronto Pedro, por lo que podemos ver, era mecha corta. Y no me imagino cómo eran los pescadores. Tal vez jugaba, decían albures, groserías, se mentaba a la mamá. Si encontraba algo tirado, se lo quedaba, ¿no? Gracias, Dios mío, por esta bendición. Si o no, solemos ser muchas veces así cuando no conocemos de nuestro Dios, porque no hay temor. Para pronto, Pedro era un hombre así como usted y como yo, así común y corriente. Pero, ¿qué dice al final? Cuando leímos en el capítulo 11, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Usted y yo, así lo hemos hecho, y hemos dejado todo y hemos seguido a Jesús. Cada quien sabemos en qué manera lo seguimos, ¿sale? Y de aquí en adelante, si nos ponemos a leer la palabra de Dios, pues nos va a narrar la misma palabra que Pedro fue uno de sus 12 discípulos, estuvo dentro de los 12 apóstoles. Y lo que a mí me gusta, me encanta, es que Pedro tenía que leer las escrituras, las tenía a su alcance, ¿no? Las tenía 24/7, porque todo el momento en que Pedro andaba con Jesucristo, ¿qué es lo que hacía Jesucristo? ¿Qué hablaba? Palabra de Dios en todo el tiempo. Entonces, yo me imagino que se levantaban, desayunaban, y dentro del desayuno, palabra de Dios. Comían, palabra de Dios. Cenaban, palabra de Dios. Y toda esa palabra fue haciendo un cambio, fue haciendo una transformación en la vida de Pedro, ¿sí o no? Así como la palabra de Dios ha ido transformando nuestras vidas. O lo hablo por mí, yo creo que mi vida sí ha sido cambiada en gran manera. Todavía tengo detalles por pulir, pero pues nuestro Señor Jesucristo se encargará, se seguirá encargando, amén. Entonces, Pedro, acabamos de leer que siga a Jesucristo. ¿Ustedes por qué creen que lo habrá seguido? ¿Lo siguió por amor, luego se enamoró de él? ¿O lo siguió por conveniencia? A mí se me hace que lo sigue por conveniencia. Yo creo que en su vida Pedro había pescado lo que pescó ese día y habrá dicho, no, pues de aquí soy, yo me lo voy a pegar a él.
este hombre pues es oro puro, me va a bendecir, ¿no? ¿Y usted a qué viene? Usted viene por lo que se ha dado cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo le puede dar, o viene porque le ama. Pues la realidad es que creo que todos llegamos por conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, no, acércate a Dios, Él puede cambiar tu vida. Y si crees, pues va a estar aquí. ¿Por qué? Porque te conviene que cambie tu vida para bien, pero cuando llegas, no le amas. ¿Cómo le amas? A pesar del tiempo, a pesar de conforme van pasando pruebas, conforme van pasando dificultades, en cuanto tienes una relación más personal con Él, es cuando tú empiezas a amarle. Al principio tal vez te gana la emoción, te gana sí, la conveniencia porque te conviene seguirlo, pero en este momento yo veo que Pedro lo siguió nada más porque le convenía seguirlo. Ahora vamos por favor a la palabra de Dios. En Marcos 8, del 27 al 30. Dice así: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. ¿Cuántos apóstoles eran? 12, ¿verdad? Y a todos les hace la pregunta, ¿qué se oye por allá afuera? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué le contestaron? Pues dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres alguno de los otros profetas, o dicen que eres, ¿cómo se llama? Elías. Y de todos esos 12, Pedro fue el que le dio a la pregunta del millón, ¿no? El que acertó. Pero Pedro, ¿habrá sido Pedro el que se dio cuenta? Yo digo que ahí fue el Espíritu Santo quien le reveló, pues Pedro miraba lo que todos los días hacía Jesucristo. ¿Qué hacía? Expulsaba demonios, sanaba enfermos y muchos milagros. Dice el libro de Juan que si se pusieran a escribir, todos esos libros no cabrían en el mundo, ¿no? Entonces, a causa de todo eso que ve Pedro, el Espíritu Santo le revela, hasta se habrá quedado así pensando, no la hagas, eres el Mesías. ¿Qué le dice a Jesucristo? Sí, pero cállense, por ahorita no se lo cuenten a nadie. Y eso que dice al final, en el 30, pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie, como que se me hizo que hay un parecido con una parábola, con la parábola del tesoro escondido. Porque dice así la parábola. Vamos a la parábola. Mateo 13:44. Dice así: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. Vamos a hacer de cuenta que este es el campo y aquí hay un tesoro. El hombre lo descubre. ¿Qué hace? No, pues wow, qué tesoro, qué precioso, qué hermoso. Pero aquí lo voy a dejar bien escondido. En lo que vendo todas mis posesiones, vengo y lo voy a comprar para que sea mío. También, bueno, aquí lo hilé, o ¿cómo se dice? Lo entrelacé, porque Jesucristo les dice a los discípulos que se callen, que guarden el secreto, que escondan el secreto. Y aquí estamos leyendo que un hombre que descubrió un tesoro
escondido en un campo. Entonces, un tesoro escondido. ¿Qué es un tesoro? Es algo valioso, ¿no? Para pronto, cuando la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de tesoros, ¿de qué nos habla? De oro y de plata. Y si no, vamos a verlo. Acompáñenme a leer Proverbios 16:16. Dice así: cuanto mejor es adquirir sabiduría que oro y buen juicio que la plata. El oro y la plata en abundancia, ¿qué son? Es una gran riqueza, ¿no? Es un tesoro, valen mucho, pero la palabra de Dios nos está diciendo que es mejor encontrar sabiduría y buen juicio. En otras versiones dice sabiduría y entendimiento. O sea, este proverbio nos dice que si el oro, que si la plata, que si el dinero, todo lo que valga en este mundo es un tesoro y tiene un costo, dice que es mejor encontrar ¿qué? Sabiduría y buen juicio, sabiduría y entendimiento. Entonces, si lo que para el mundo es un tesoro, la sabiduría, el entendimiento, el buen juicio que es para nosotros, también es un tesoro, ¿no? Pero es un tesoro que vale más. Ahora, vamos a Proverbios 2, del 1 al 6. Dice así: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Aquí en el 2. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. ¿Qué es lo que hacía Pedro, y no solo Pedro, todos los apóstoles, al andar caminando con Jesucristo? Ellos todo lo que oían era tesoro, era una verdadera riqueza, ¿sí o no? Y aquí está diciendo: afila tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Entonces, cuando los discípulos oían hablar de Jesucristo, el que se ponía vivo, adquiría sabiduría, adquiría entendimiento, ¿no? Y ya vamos al 3, dice: clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. ¿Cómo? Búscalos, ¿cómo? Como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Así como nos esforzamos para comprar algo que nos gustó, como nos esforzamos, no, pues unas horas extras, no, en mi caso, me aviento otro viaje para que pueda yo comprar cuanto antes eso que quiero. Pues así debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento, con muchas ansias, con mucha emoción. El 5 dice: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Atención aquí en el 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Qué proviene de la boca de Dios? El saber y el entendimiento. Pero en el proverbio anterior, en el 16:16, nos da a entender que la sabiduría y el entendimiento también es un tesoro, ¿no? Entonces, ¿qué sale de la boca de Dios? ¿Qué escuchaban los apóstoles que salía de la boca de Dios? Es un tesoro. Sus palabras de nuestro Señor valen oro. Sus palabras de nuestro Señor Jesucristo son un tesoro para nosotros. Entonces, así como ansiamos comprar algo, no sé, un carro, una casa, unos tenis, una chamarra, así como le echas ganas, así como le invertimos más tiempo para comprarlo, dice que así debemos de buscar la sabiduría, ¿no? Como si buscáramos un tesoro escondido. Así nos debemos de pasar un tiempo extra, un tiempo más, leyendo la palabra. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría y entendimiento. Y esa sabiduría y entendimiento, ¿qué es? Es un tesoro, es un verdadero tesoro, ¿va? Entonces, vamos entendiendo cómo dice la parábola, que el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo, ¿no? Entonces ya entendimos que el tesoro es la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cualquier palabra? No, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Y entonces dice:
la palabra de Dios que está ahí, dice el proverbio, que el hombre, ¿qué tuvo que hacer para comprar ese campo? Vendió todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a vender para comprar el campo con ese tesoro de la palabra? Vamos, les voy a leer Colosenses 2, 2 y 3. Dice así: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Ahí tantito. Dios tiene un secreto, un plan secreto, que ¿quién dice la palabra que es? Cristo mismo. Dios tiene un plan secreto que es Cristo, ¿sale? Ahora en el 3 dice: en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, ¿dónde nos dice la parábola que está escondido ese tesoro? En un campo. ¿Quién es el campo? Jesús. Jesús, porque dice que el misterioso, el plan secreto de nuestro Dios es Cristo. Y en nuestro Señor Jesucristo están escondidos, ¿qué? Los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo es el campo. Y la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es un tesoro, es el tesoro escondido. Ahora, ¿qué tuvo Pedro? Halló ese tesoro, ¿sí o no? Junto con el campo. El campo, acabamos de decir que es nuestro Señor Jesucristo, y el tesoro, la palabra de Dios. Él lo halló. ¿Por qué? Porque lo que les digo, él en todo el tiempo estaba escuchando la palabra de Dios, y eso hizo un cambio en su vida. Pero ese cambio en su vida, él tuvo que vender muchas cosas. Al principio yo les dije que Pedro, ¿qué era? Mecha corta, ¿no? Pedro, ¿qué era? Peleonero. Eso lo tuvo que vender, tuvo que despojarse de eso. Puse un ejemplo que tal vez Pedro era un ladrón. Pedro tuvo que vender eso que lo hacía ser un ladrón. Tal vez Pedro cometía adulterio, tal vez Pedro era bien infiel, tal vez Pedro robaba. ¿Qué más dije? Tal vez Pedro veía pornografía, tal vez Pedro tomaba, tal vez Pedro se drogaba para darle más horas a la pesca. Pero Pedro tuvo que vender todo eso. ¿Para qué? Para comprar el campo. La vez pasada nuestro hermano César nos explicó eso de comprar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, llegamos tarde a nuestra casa. ¿Qué crees, Dianita? Llegué tarde, mi amor, porque me quedé a chambear hasta esta hora. Te la compro, no tienes problema. Eso es comprar, ¿no? Entonces, tenemos que despojarnos de todo eso malo que tenemos para poder comprar, para poder creer en nuestro Señor Jesucristo y adueñarnos de este tesoro que es la palabra de Dios, hermanos. Y como ejemplo, yo puedo decirles que aquí está mi vida. ¿Por qué? Yo me doy cuenta cómo ha cambiado mi forma de pensar, y hasta me da gusto y me emociono, porque antes que me hubieran dicho, a ver, con los niños, que una clase, esto y el otro, sinceramente, ¿qué hubiera yo dicho? Ay, ni mis hijos ya están grandes, ¿yo por qué voy a estar con chamacos pequeños si yo ya no tengo que estar batallando con chamaquitos? ¿Sí o no? Así somos. Entonces tuve que vender eso para poder comprar el campo que es mi Señor Jesucristo, creerle todo lo que se dice en su bendita palabra, y ahora hallar este bendito tesoro que no lo cambiaría por nada. Igual con los jóvenes, apenas puedo con los míos, no, ¿qué vamos a hacer con los otros? Y luego, igual que Pedro, no tengo estudio. Ahora sí que, ¿qué voy a hacer? Ese es un ejemplo que yo puedo darles de testimonio, que Dios ha cambiado mi vida, y pues ahora me gusta estar con los niños, me alegro de estar con los niños,
¿Por qué? Porque se siente bonito que el sábado fue la clase, llegas el domingo y, Dani, ¿otra vez va a haber clase hoy? Pues gracias a Dios quiere decir que les está gustando, quiere decir que les gustó, ¿no? Y principalmente al que en verdad debemos de agradar, ¿a quién es? A nuestro Señor, a nuestro Señor. A Él toda la gloria y honra por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ahora, vamos a Mateo 6:21. Dice así: donde esté tu tesoro, allí están también los deseos de tu corazón. Y yo le pregunto, y me hago la misma pregunta: ¿dónde está el tesoro de cada uno de ustedes? ¿Y dónde está mi tesoro? Dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y en esta versión dice, ahí están los anhelos de nuestro corazón. Y es bien fácil saber dónde está nuestro tesoro. Cuando estamos orando, ¿qué es lo que empezamos a pedirle? Padre bendito, te doy gracias. Pero ¿sabes? Concédeme una casa, Señor. Concédeme dinero. Dame un buen carro, Padre. ¿En dónde está el corazón de una persona que pide así? En lo material, ¿no? Entonces, bien fácil nos podemos dar cuenta dónde está nuestro tesoro y dónde está nuestro corazón. Luego, a veces hasta pedimos, ¿no? Padre, concédeme los anhelos de mi corazón. Pero esos anhelos materiales de nuestro corazón eran cuando aún no comprábamos el campo con el tesoro escondido. Ahora que hemos comprado el campo con el tesoro escondido, pues nuestras prioridades deben de cambiar. ¿Qué pasa si le decimos, bendito Padre, yo te pido y te ruego, Señor, que me ayudes, Señor? Dame sabiduría para entender tu palabra, Padre. Pon en mí el querer como el hacer para que pueda ir con los hermanos el próximo viernes a repartir los alimentos, bendito Dios. Y Padre, que cuando ore yo por una persona, bendito Dios, pueda yo sanarla, bendito Dios. Yo sé que no voy a ser yo. Te prometo que si la sano, te voy a dar la gloria a ti, bendito Dios. Voy a aprovechar hasta la más mínima oportunidad para hablarle de ti a la gente. ¿Dónde está mi corazón? En Jesucristo, ¿no? En Jesucristo. ¿Y mi tesoro? Pues va a seguir siendo la palabra. Pero para que todo esto pase, ¿creen que es de la noche a la mañana? ¿Creen que es bien fácil? No, ¿verdad? Tiene que haber un proceso en nuestras vidas, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber dolor. Y la verdad, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta que algo le duela? ¿A quién le gusta estarse tronando los dedos? A nadie, pero es necesario. Y seguimos con el ejemplo de Pedro. Vamos a Lucas 22, del 31 al 34. Dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahí la dejamos tantito. ¿Qué está pasando? Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, que Satanás lo ha pedido para zarandear. ¿Qué zarandear? Pues es para moverte, para agitarte. Y vi un video de donde zarandean el trigo, pues lo ponen a brincar, y en una tela de alambre, y la tela de alambre tiene muchos orificios donde se pasan muchas cosas, menos el trigo. Igual, yo me acuerdo cuando mis abuelitos se ponían a desgranar el maíz. Una vez desgranándolo, lo echaban, ¿cómo se llama?, a un cernidor, y luego a darle así en el cernidor. ¿Para qué? Para que el granito de maíz quedara el puro granito de maíz y nada de tamo, creo que se llama, ¿no? Lo blanquito, quedaba bien limpio el grano del maíz. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que iban a sufrir los apóstoles un proceso parecido, que Satanás había pedido para zarandearlos, ¿sí o no? Y cuando pasa eso, no manches, imagínate o imagínense que nos dijera a nosotros, el enemigo ha pedido zarandearte, nos sacaríamos de onda, temeríamos, ¿no? Pero aquí hay consuelo,
porque dice el 32, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Y así, cuando estamos pasando una situación difícil, cuando estamos pasando una zarandeada, si nuestro Señor Jesucristo oró por Pedro, ¿no creen que también ora por nosotros? Sí, ¿verdad? ¿Dónde está ahorita nuestro Señor Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué le cuesta? Padre bendito, te pido por CFC San Andrés, fortalécelos. Bendito Padre, que esto que están a punto de pasar, no los venza. Fortalécelos, fortalece su fe, Padre. Dales fuerza para que después de esta prueba sigan adelante. ¿Creen que lo hace o no? Sí, ¿verdad? Así como lo hizo con Pedro, también lo hizo con nosotros. ¿Qué acabamos de cantar? Ahí en medio de las llamas hay otro, ¿no? Entre las aguas hay otro. No estamos solos, siempre nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y cuando digo que Él está sentado a la diestra del Padre, no quiere decir que estemos solos, porque su promesa cumplida está entre nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Ahora, que nuestro Señor, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué le estaba dando a entender? Que en esa prueba, en esa zarandeada por la cual él iba a pasar, iba a chafiar, ¿no? Iba a reprobar, pero ¿qué? Pero nuestro Señor Jesucristo oró por Pedro para que su fe no cayera, y cuando se arrepintiera y volviera y le pida perdón, iba a fortalecer a sus hermanos. Pero Pedro, por eso les digo que Pedro y nosotros, o Pedro y yo nos parecemos, porque dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoce. ¿Cuántas veces nosotros como Pedro? Y todavía, bendito Dios, por favor, Señor Jesús, escúchame, si tú me ayudas en esto, yo te prometo esto y aquello. ¿Y qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo es fiel y nos lo da y fallamos. Pedro le prometió estar en todo con Jesucristo, ¿sí o no? Y a la hora de la hora, ¿qué pasó? Vamos a Lucas 22, del 60 al 62. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Cuándo lloramos amargamente? Bueno, por diferentes situaciones. Pero ¿usted le ha fallado a Dios? Yo sí le he fallado a Dios. Y lloramos porque nos duele. ¿Por qué? Porque como diríamos, tanto que dice tu palabra, tanto que yo oré, tanto que según estoy en tu presencia y vuelvo a hacer lo mismo, Señor. Y hasta pena nos da pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es una prueba difícil cuando fallamos y sabemos que si se nos presenta y si vuelvo a fallar, ya para qué te pido perdón, pero debemos de decir así, ¿no? ¿Verdad? Perdóname, Señor, dame la fuerza y la fortaleza, ¿sí o no? Porque cuando yo soy débil, ¿qué pasa? El poder de Dios se manifiesta y podemos darle la gloria a Él porque Él nos hace fuertes, ¿verdad? Entonces, se cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho de la negación, ¿sí, verdad? La palabra de Dios siempre se va a cumplir, sea buena o sea mala. Si ya habló Dios, se va a cumplir. Pero vamos, y yo me imagino que otros procesos hicieron madurar al apóstol Pedro. Nos quedamos que el apóstol Pedro le había creído todo lo que había dicho Jesucristo, y ahora él no tenía la palabra escrita, bueno, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero él, ¿dónde la tenía? Tenía la palabra en su mente, y es donde debemos de tener la verdad, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué creen que pasó? ¿La palabra de Dios es efectiva o no es efectiva?
Yo sé que les voy a leer ahorita algunas cosas, pero pasaron muchas otras más. Vamos a Hechos 5, 15 y 16. Dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanos. ¿Qué podemos ver? Que la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumplió, porque Jesucristo, ¿qué les dijo? De todo esto que ven que yo hago, harán lo mismo y aún cosas mayores. ¿Y qué pasó? Pedro se la compró, ¿no? Pedro le creyó. ¿Y qué estaba haciendo? Lo estaba haciendo. Dice la palabra de Dios que con solo, ya no con tocarlo, que con solo, con que su sombra pasara por donde estaban los enfermos, los endemoniados, eran sanos. Entonces, ¿existe el poder de Dios o no? ¿Y solo fue para esos tiempos o es para este tiempo? Para este tiempo también, ¿verdad? Ahora, Hechos 4, del 1 al 4, dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, se la compraron, ¿verdad? Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. En un inicio, en Lucas 5, ¿qué le dijo? Que ya no iba a ser pescador de peces, que ahora iba a ser ¿qué? Pescador de hombres. ¿Se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Y así como se cumple la palabra en la vida de Pedro, la palabra de nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir en tu vida y en la mía. Amén. Ahora, Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Qué nos dice aquí? Que los estudiados en la palabra, los que se sabían la palabra de memoria, pero que no la llevaban a cabo, ¿verdad? Como él les decía, eran hipócritas. Ellos estaban viendo cómo predicaban Pedro y Juan. Entonces, ¿por qué creen ustedes que predicaban con poder? ¿Por qué creen ustedes que se convertían las multitudes? ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Ahora sí que mejor que nosotros, porque nosotros la tenemos escrita, pero ellos ya la tenían bien grabada, porque ellos la habían vivido. ¿Qué es mejor? Cuando vemos algo, ¿lo vivimos en carne propia o cuando ya nada más te lo platican? Pues cuando lo vives en carne propia, ¿no? Pero yo puedo ver todo un proceso en la vida de Pedro. Entonces, yo quiero invitarle a todos ustedes y a mí mismo, hermanos, a que pongamos nuestro corazón donde de verdad valga la pena. Y para terminar, antes de hacer una oración, voy a leer Apocalipsis 3, 17 y 18. No es con el afán de ofender, no es regaño, pero está bien que tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice así. Más ponen de pie, por favor, y lo leemos todos juntos. Apocalipsis 3, 17 y 18. Dice así: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico.
compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Amén. Entonces, hermanos, pongamos nuestro corazón donde verdaderamente nos conviene. ¿Y dónde nos conviene que esté nuestro tesoro? En nuestro Señor, en nuestro Rey, en nuestro Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice su palabra que no amontonemos riquezas aquí, ¿verdad? Que las amontonemos en los cielos. ¿Por qué? Porque allá, número uno, no hay ladrones y allá no hay polillas para que la desaparezcan. Con esto no quiero decir que es malo que seamos bendecidos, que tengamos dinero, sí, pero dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y todo lo demás nos será añadido. Por favor, cerramos nuestros ojos y nos despedimos con esta oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por darnos entendimiento. Gracias, Padre, por darnos sabiduría. Bendito Padre, en esta noche yo te doy gracias por ser parte de esta iglesia, CFC San Andrés Totoltepec. Padre, te doy gracias porque yo declaro que te pertenecemos. Te doy gracias porque yo sé que tú estás en todos y cada uno de nosotros, Padre. Yo te entrego cada corazón. Padre, por favor, te pido y te ruego que cada hermano, Padre, ponga en el lugar correcto su tesoro. ¿Para qué? Para que esté en el lugar correcto los anhelos de su corazón. Que sea contigo, mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, convicciónanos. Espíritu Santo, convéncenos. Espíritu Santo, enamóranos cada vez más de ti. Te necesitamos. Reconocemos que sin ti no somos nada. Te damos gracias por ese gran tesoro que son tus palabras, Cristo Jesús. No hay Dios como tú, mi Rey. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Padre, no hay Dios como tú. Tú eres el único Rey de nuestras vidas. Tú eres el único Rey de nuestros corazones. Rey de CFC San Andrés Totoltepec. Te necesitamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, bendito Dios. Padre, derrama sobre nosotros sabiduría, bendito Dios. Derrama sobre nosotros entendimiento, Padre. Pone en nosotros hambre y sed de ti, Dios, para que si aún no encontramos ese tesoro, Padre, tú nos ayudes a encontrarlo. Y después, Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que todos y cada uno de los que estamos aquí, pertenecemos a esta iglesia, nos despojamos, Padre, vendemos todo aquello que no nos pertenece, todo aquello que no necesitamos, Padre, para darte cabida a ti. Te necesitamos. Ven, entra en nuestra mente. Ven, entra en nuestro corazón. Muchas, muchas gracias. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos.